Bienvenidos todos. Hoy daremos inicio a un análisis crítico de los módulos T y U. Como ven en pantalla, el título es Aircraft Connections and Installations. Esto es la columna vertebral de nuestra integridad operativa en el hangar. En aviación, la diferencia entre una aeronave segura y una en riesgo reside literalmente en cómo entendemos y ejecutamos las conexiones. Este curso está diseñado para equiparlos con el Technical Vocabulary of Safety, es decir, el vocabulario técnico de seguridad. Y no se trata solo de aprender terminología técnica en inglés por cultura general, sino de comprender la intención de diseño y la responsabilidad legal que conlleva cada término. A lo largo de esta sesión desglosaremos cómo las conexiones mecánicas, eléctricas y digitales se integran para formar una máquina perfecta. Prepárense para ver su trabajo diario desde una perspectiva de precisión lingüística que al final del día es lo que salva vidas. Antes de tocar cualquier herramienta, debemos entender la filosofía que rige nuestros manuales. The Philosophy of Connection. En el mundo del mantenimiento aeronáutico, la lingüística se considera un legal parameter, un parámetro legal. ¿Y qué significa esto en el hangar? Significa que los términos utilizados en los manuales de mantenimiento no son sugerencias descriptivas, son instrucciones legales con consecuencias directas en la aeronavegabilidad. Un error de traducción o una mala interpretación de un verbo puede llevar a un procedimiento incorrecto, ya lo sabemos. Como especialistas, debemos tratar el vocabulario técnico con el mismo rigor que tratamos los límites de torque o las tolerancias de presión. Si el manual especifica attach y nosotros procedemos como si fuera fitted, estamos violando un parámetro de diseño. Nuestra misión hoy es cerrar esa brecha. Nuestra misión hoy es cerrar esa brecha lingüística para asegurar que cada acción en la aeronave sea Nuestra misión hoy es cerrar esa brecha lingüística para asegurar que cada acción en la aeronave sea legalmente precisa y operativamente segura. Para entender una aeronave moderna debemos visualizarla como un coorganismo complejo con dos tipos de venas, entre comillas, venas fundamentales que recorren el fuselaje. Por un lado tenemos la vena mecánica o mecánica. Aquí el lenguaje técnico se centra en conceptos como el physical load, o sea, la carga física, y el estrés o fatiga estructural. Cuando hablamos de conexiones mecánicas, nuestra preocupación principal es la integridad y la resistencia al movimiento bajo carga. Por otro lado, tenemos la vena electrical o eléctrica, donde el enfoque cambia radicalmente hacia el voltage o voltaje y la signal integrity o la integridad de la señal. No podemos intercambiar el vocabulario entre ambas. Los riesgos o hazards, peligros, hazards, son distintos. En una buscamos evitar grietas o deformaciones. En la otra, interferencias, arcos eléctricos o pérdida de datos. Identificar correctamente si estamos trabajando en una vena de carga o de señal es el primer paso para un mantenimiento profesional. Entremos en materia técnica con un contraste vital para el taller. Attach versus fitted. Aunque en español ambos podrían traducirse coloquialmente como unido, en el hangar representan niveles de responsabilidad opuestos.
porque decimos que un componente está attached, o sea, sujeto, cuando está asegurado en su lugar, como los overhead racks, los racks de equipaje, que están fijados en el techo, están attached. Hay seguridad, pero no una interdependencia estructural masiva. Sin embargo, cuando el manual utiliza el término fitted, ajustado, estamos ante una precisely engineered installation. Aquí hablamos de tolerancia cero. Un ejemplo son las cross beams, o sea, las vigas transversales ajustadas a los marcos del fuselaje. En una instalación fitted, las piezas se convierten casi en una sola entidad para transferir cargas estructurales primarias. Nunca debemos entonces confundir estos términos. Usar un perno estándar donde se requiere un ajuste de precisión fitted comprometería la integridad de la aeronave ante una turbulencia severa. Dos términos que suelen generar confusión en la línea son clearance y play. El clearance, claro, o luz, es un espacio diseñado intencionalmente por ingeniería. Es ese gap necesario para que un componente no roce con otro, permitiendo, por ejemplo, la expansión térmica o el paso de fluidos. Es una medida estática y planificada, como el espacio entre una puerta del tren de aterrizaje y el fuselaje. Por el contrario, el play o juego se refiere a eso, un juego, a un movimiento libre o la holgura permitida dentro de un mecanismo en funcionamiento como en el cojinete de una varilla de mando. Un poco de play, o sea, un poco de juego, es normal para evitar el trancado, pero el excesivo play indica desgaste crítico. Nuestra responsabilidad es verificar estos valores con instrumentos de precisión, asegurando que el clearance evite interferencias y que el play no exceda los límites de seguridad. Esto nos sirve de base para entender ahora cómo se gestionan los movimientos en los sistemas articulados. Al trabajar con conexiones móviles, debemos ser quirúrgicos al distinguir entre hinge y link. El término hinge, articulado por bisagra, describe una unión que permite la rotación sobre un solo eje libre. Piensen en el rudder, que es el timón de dirección, que está unido al estabilizador vertical. Allí encontramos un movimiento puro de pivote diseñado para el control aerodinámico. Sin embargo, el link vinculado implica una conexión mucho más robusta destinada a la transmisión de fuerza física o movimiento coordinado. El ejemplo más claro es el gear leg o la pata del tren de aterrizaje, vinculada al shock absorber, o sea, el amortiguador. En una conexión link, los componentes trabajan en conjunto como un eslabón para absorber energía o mover grandes masas mecánicas, mientras que hinge se enfoca en la libertad de rotación. Link se enfoca en la continuidad de la fuerza a través del sistema. Un fallo en el link es casi siempre una pérdida de función crítica. Esta distinción es debido a muerte durante los cambios de componentes pesados. El término hung, suspendido, se refiere estrictamente a una condición temporal y de transición. Cuando un motor está hung from a hoist, es decir, suspendido de un polipasto, está en el aire, sostenido por cables externos, esperando ser alineado. En este estado, el área es de alto riesgo y no es seguro soltar los soportes.
Solo cuando el motor está mounted, o sea, montado, podemos decir que la instalación es definitiva y load bearing, portadora de carga. Estar mounted significa que todos los pernos de montaje están instalados, torqueados o torqued y asegurados según el manual. Y la estructura de la aeronave ahora soporta el peso por sí sola. Confundir estos estados en un reporte de turno o en la comunicación en el hangar puede causar accidentes catastróficos por una liberación prematura de la grúa. En el ensamblaje de grandes estructuras utilizamos el término mated, acoplado. Esto ocurre cuando dos superficies masivas diseñadas para encajar perfectamente como un rompecabezas se unen. El ejemplo supremo es cuando las semialas se presentan y se acoplan al fuselaje. Es un evento de ingeniería de gran escala que requiere la alineación de múltiples puntos de contacto simultáneos. Por otro lado, spliced, empalmado, se utiliza para elementos lineales donde buscamos dar continuidad mediante un solape. Lo vemos a diario en el splicing de cables eléctricos para reparar un circuito o en el empalme de larguerillos, stringers de refuerzo, cuando se repara una sección de piel del avión. Mientras que mated es una unión cara a cara de grandes bloques estructurales. Spliced es la creación de un camino continuo en elementos alargados o delgados. Al entrar en la vena eléctrica, debemos diferenciar el trabajo físico del lógico con precisión. Wire, cableado, se refiere a la instalación física de los conductores, pasar cables de un punto a otro para completar un circuito eléctrico. Sin embargo, el término tied, vinculado o amarrado, tiene una importancia 50-50 en aviación. Por un lado, es la acción física de amarrar y asegurar los mazos de cables o wire harnesses para evitar que vibren y se desgasten. Por otro lado, en el contexto de potencia, hablamos de una unión lógica de cargas, como cuando vinculamos dos barras colectoras o bus bars mediante un bus tie relay. Este es un diagnostic principle fundamental. Una falla en algo wire suele ser un cable roto. Una falla en algo tied suele ser un problema de configuración lógica o de un relé de transferencia de potencia. En la aviónica digital moderna, estos términos dominan el cockpit o la cabina. Una interface o interfaz es la frontera de comunicación. No es simplemente un conector, es el punto de contacto donde un sistema como el de navegación intercambia protocolos con otro, como el piloto automático. Es el boundary o límite de intercambio de información. Por su parte, estar online, o sea, en línea, describe el estado operativo real de un equipo. Un sistema puede estar conectado físicamente, pero no estar online, si no está suministrando datos o energía activamente a la red de la aeronave. Cuando reportamos que un sistema está online, confirmamos que está integrado y funcional. Con esto cerramos las bases de conexiones y pasamos al módulo U, donde veremos cómo los sufijos en los manuales cambian radicalmente nuestras tareas de instalación. Iniciamos el módulo U. Aquí es donde el lenguaje técnico se vuelve realmente poderoso y determinante.
en el inglés aeronáutico, un pequeño sufijo al final de una palabra puede cambiar completamente la intención del mantenimiento y la responsabilidad del técnico en el hangar. No es lo mismo leer una acción simple que leer una capacidad de diseño. Los sufijos nos indican si un componente tiene una capacidad intrínseca, si es el resultado de un proceso específico o si se nos exige una condición de seguridad obligatoria. A partir de ahora analizaremos como terminaciones como able, at, free o in definen la naturaleza de lo que instalamos. Este módulo les dará la agudeza necesaria para leer un manual y saber instantáneamente si se enfrentan a un ajuste dinámico o a una condición de limpieza que no admite discusión. El sufijo able nos comunica que el componente es capaz de hacer por diseño. Es la intención del ingeniero plasmada en una palabra. Por ejemplo, una unidad line replaceable, sustituible en línea, o LRU, AL o LRU, está diseñada para que nosotros podamos cambiarla rápidamente en la rampa con herramientas mínimas y sin abrir el componente. Si el manual dice que algo es adjustable, o sea, ajustable, nos está dando el permiso legal y el diseño para calibrarlo o moverlo dentro de ciertos límites especificados. Y un tren de aterrizaje retractable o retráctil tiene la capacidad mecánica intrínseca de guardarse en el fuselaje para reducir la resistencia. Cuando vean able, piensen en potencial de diseño. Es una característica que debemos verificar y respetar durante nuestras inspecciones de instalación y funcionamiento. La terminación ed describe una condición o el resultado final de un proceso. Nos indica el estado en que el componente debe estar para operar con seguridad. Un componente air-cooled, enfriado por aire, es aquel que ha sido diseñado para que el flujo de aire sea su única defensa contra el sobrecalentamiento. Si bloqueamos sus rejillas accidentalmente, el sistema fallará. Algo engine driven, accionado por el motor, como una bomba hidráulica principal, depende totalmente de que el motor esté rotando para generar presión. Un término de máxima potencia, un término de máxima importancia aquí es seal, sellado. Si un manual clasifica una unidad como sealed, significa que es hermética de fábrica. Abrirla en el hangar no solo anula la garantía, sino que rompe la integridad del diseño original. El sufijo ed nos dicta cómo el sistema está tratando o alimentando el componente. Presten mucha atención cuando vean el sufijo free. Deben ponerse en estado de alerta máxima. En aviación esto no significa un poco de, representa un límite de tolerancia cero. Es una advertencia de seguridad disfrazada de adjetivo. Una zona dust free, libre de polvo, como un rack de aviónica o un conector de fibra óptica, debe mantenerse impecable. Una sola mota de polvo puede causar un arco eléctrico o pérdida de datos. Una superficie grease free, o sea, libre de grasa, es obligatoria antes de aplicar sellantes o adhesivos estructurales. La mínima huella dactilar puede causar una falla de unión catastrófica bajo carga.
Finalmente, un componente shimmy-free, libre de vibración shimmy, indica que el sistema debe estar tan perfectamente ajustado que no presente ninguna oscilación errática durante el despegue. Free es la palabra que garantiza la pureza y la estabilidad absoluta del sistema. El sufijo ing nos indica una acción dinámica, algo que está sucediendo activamente mientras el sistema opera. En el ámbito de instalaciones hablamos de componentes sliding, deslizantes, cuando su función principal es desplazarse sobre rieles o tracks, como los flaps, los slats o incluso los asientos de la tripulación. Aquí nuestra prioridad absoluta es la limpieza de las guías y la lubricación precisa. Por otro lado, un elemento retaining, de retención, está ejerciendo una fuerza constante para mantener otro componente en su sitio, como un anillo de retención o un resorte bajo tensión. Estos componentes están en un estado de trabajo activo, incluso con el avión apagado. Cuando trabajen con elementos ing, recuerden que están tratando con movimiento o tensión latente, lo que exige un cuidado especial en los puntos de fricción y fatiga. Hablemos de integridad estructural avanzada y certificaciones legales. A menudo confundimos estos dos términos, pero sus funciones son opuestas y están regidas por normativas de diseño estrictas. El sufijo proof indica inmunidad o protección certificada contra un peligro externo. Una fireproof firewall, una pared de fuego, no es solo resistente, es un componente legalmente certificado para asegurar que un incendio del motor no pase a la cabina. El peligro se queda afuera. En cambio, el sufijo tight se trata de contención absoluta, de evitar que algo escape. Un fuselaje debe ser airtight, hermético, para que no perdamos la presurización hacia el exterior. Uno protege de afuera hacia adentro, proof, y el otro contiene de adentro hacia afuera, tight. No son solo descripciones, son parámetros legales que garantizan la supervivencia en vuelo. En aviación, la redundancia es nuestra mejor salvaguarda. Un sistema diseñado como fail-safe, seguro ante fallas, es aquel que ante una avería cae o se posiciona automáticamente de forma que no ponga en peligro el vuelo. Un ejemplo es una válvula de enfriamiento que, si pierde la señal eléctrica, se abre por acción de un resorte para evitar un sobrecalentamiento. Por otro lado, un equipo self-contained, autónomo, posee todo lo necesario para funcionar dentro de su propia carcasa sin depender de la hidráulica o electricidad principal del avión. El ejemplo perfecto es la RAT, Ram Air Turbine, que es una unidad autónoma de emergencia que se despliega para dar energía vital. Entender si un componente es fail-safe o self-contained nos permite predecir el comportamiento de la aeronave cuando los sistemas principales fallan en pleno vuelo. La seguridad aeronáutica se mide a menudo en números a través de prefijos. Cuando lean dual, piensen en dos canales de operación. Si el canal A falla, el sistema realiza un failover o salto automático al canal B. Sin embargo, en sistemas críticos como el aterrizaje automático, usamos el término triplexed o triplicado. Aquí, tres computadoras independientes comparan sus datos. Si una difiere, las otras dos votan para ignorarla. Es el estándar de oro en precisión. Finalmente usamos multipole para la repetición física y estructural. Un ejemplo claro son los multiple volts, pernos múltiples. En una brida de alta presión
o los Multiple Control Cables, múltiples cables de control redundantes. Como técnicos, debemos verificar cada uno de estos elementos porque la redundancia solo protege si cada uno de sus canales individuales es confiable. Para concluir con las interfaces físicas, analizaremos cómo se encuentran las piezas en los puntos de mayor estrés. Una unión edge to edge, borde a borde, es aquella donde las placas de metal se encuentran perfectamente a ras, sin solaparse para reducir la resistencia aerodinámica. Esto exige una precisión de ajuste extrema. Sin embargo, la interfaz wing to fuselage, ala a fuselaje, representa el acoplamiento más crítico de toda la aeronave. Aquí es donde ocurre la transferencia de carga primaria del avión. Cada perno de alta resistencia y cada superficie de contacto en esta unión point to point está diseñada para soportar fuerzas G masivas. Hemos llegado así al final de esta formación intensiva de los módulos T y U. Si hay una lección que quiero que graben en su memoria antes de volver al hangar hoy, es esta. Hemos llegado al final de esta formación intensiva de los módulos T y U. Muchísimas gracias.